Tal amigos, estamos de vuelta con Historias del Cronen y bueno, la verdad quiero terminar la novela en estos días, entonces voy a publicar más videos acerca de la novela y bueno, adelante voy a leerlo, pero quizás se sorprendan por mis observaciones, no son tan positivas como la semana pasada. Reflexiones en el parque. Carlos queda con su amigo Roberto en hallarse en la casa de Miguel. Después conversa con Amalia y también deciden verse. Posteriormente pasamos a Carlos y a su hermana. R, el novio de la hermana de Carlos, le dice que lo importante de una canción es tener mucho el tema del sexo, meter mucho el tema del sexo. Carlos seguidamente toma una siesta y, y va a encontrarse con su amigo Roberto. Entonces hasta aquí la novela estaba normal, me pareció buena, interesante. Como le digo, veo los paralelos con Scott Pilgrim del tener una banda. Me pareció que R era un buen personaje. Ha estado con la novia, con la hermana de Carlos por 2 años ya. Y fue interesante sus contribuciones, sus ideas. Y nada, buen personaje. Y luego, seguidamente toma una siesta y va a encontrarse con su amigo Roberto. A posteriori, Carlos y Roberto se encuentran con su amigo Miguel. Luego hablan del famoso cantante Iglesias. Me sorprende leer. Es como tener acceso a una época pasada. Habla un poco de sustancias ilícitas con Miguel. Y a pesar de todo, Miguel es un tipo inteligente. Entonces, vamos de R, que también me parece una buena influencia. Un joven pensante. Hasta ahora no he leído más para saber qué tipo de persona es R. Pero luego vamos con Miguel, y también es un tío inteligente. Me parece que habla de cómo Carlos y Roberto siempre se las pasaban fumando, mientras que Miguel no, y a él le parecía mejor de que encontrarse una novia, y luego conocemos a la novia de Miguel más adelante en el capítulo, y bueno, y aquí es cuando la novela va a un punto feo, a un punto que no me gusta, digamos, más a cubrir todo eso de la generación X, y hablan de el abuso de sustancias ilícitas, que conocen a un amigo de Carlos. Habla de un amigo de él que abusa de ciertas sustancias, de las que no voy a mencionar aquí, y también él dice que él ha abusado de sustancias. Me pareció algo que lastimadamente baja la calidad de la novela, no me parece llamativo en nada. Lo bueno es que Miguel y su novia, la que no recuerdo, no creo que la mencionan por nombre, pero ella, como les parece extraño Carlos y Roberto, porque empiezan a hablar de muchas cosas muy negativas. Por ejemplo, ambos hablan acerca de ejercer la violencia hacia los perros. Y bueno, yo no soy fan de los perros, la verdad, pero me parece la manera que se dice no es la adecuada, porque los perros han ensuciado el parque. Entonces hablan de cómo deben deshacerse de los perros, de los ancianos. Y bueno, quizá lo de los ancianos es aún más condenable, porque a los perros se puede entender que hay una manera de que los puedan llevar a un refugio, pero luego mencionan a Bret Easton Ellis y a American Psycho, que la verdad no me parece un buen libro en términos morales. Eh, no sé de qué manera está escrita, la verdad, pero basado en lo que creo, esto de hacer asesinatos, todo ese tipo de cosas son muy negativas, son valores antisociales. Y esa es la palabra clave que he visto en ese capítulo. Es como que es interesante que esta generación X en realidad promueve valores antisociales, mientras que los valores prosociales son de la cultura mainstream, la cultura más popular, y hace que todo esto hace que la cultura mainstream se vea una cultura más atractiva, mientras que esta contracultura se ve una cultura antisocial. Y bueno, porque miren, estamos asociando esta cultura con las sustancias ilícitas, el abuso de estas sustancias, eh, la violencia sin sentido, porque no es solo violencia, sino es una violencia dirigida hacia personas indefensas. Es algo lamentable. eh, y bueno,
Esto es del capítulo anterior, pero por ejemplo me gustó como... eh, este es el capítulo anterior, entonces no lo voy a leer, pero me gustó un poco, por ejemplo, las palabras majo, simpático, morbo, atracción a lo desagradable, curro, trabajo, churros, con mucha facilidad, plaza de toro, rey van, cómo se españoliza esta palabra. Quizás el legado franquista donde todo se traducía. COU, curso de orientación universitaria. Pelas, hacerse novios, que Carlos y Roberto iban y conocían a chicas, supongo que es lo que pasaba. Colgado, es frustrado. Maderos, una pieza de madera. Caniche, un perro. Buen término ahí, caniche. Ronulado, rodando, bobadas, tonterías. Cojonuda, magnífico, pesado, molesto. Entonces, no es el idioma en realidad lo que, eh, digamos, no me gusta la novela, porque así me parece un idioma rico, abundante, que cubre la sociedad madrileña de los 90. Lo me parece, y esa es mi crítica a la novela, es que no hay un fundamento que justifique las acciones de Carlos. Por ejemplo, la naranja mecánica se siente que Alex es un marginal de la sociedad y por eso es que él actúa de esa manera. En cambio, con Carlos se siente como que es nada más un chico de dinero que vio algunas películas y bueno, está alucinando ciertas ideas de esas películas. Y quizás sea un poco duro, pero así es como se lee, sobre todo porque yo leí La Naranja Mecánica y sí me gustó, porque yo sentí que había más justificación y también por otras razones que les voy a explicar ahí. Y bueno, a pesar de esto debería haber más novelas como Cronin que exploran la problemática juvenil, pero también son portal hacia una era pasada. Y esto fue lo que escribí cuando terminé de hablar acerca de la hermana de Carlos y Carlos y R, el novio, de que me parece que sí es un portal hacia entender un poco cómo era la sociedad madrileña en los 90, ver a los jóvenes. Y no siempre va a ser algo, entre comillas, bonito, pero creo que puede ser algo interesante. Por ejemplo, si Carlos era parte de una banda y se explora un poco eso de estas metas prosociales, como cómo triunfar en una banda. En cambio, en vez de eso tenemos estas metas antisociales, que son de esta manera, digamos, de ver el mundo, entre comillas, nihilista. Lástima que el capítulo empeora y termina siendo el peor de la novela hasta ahora. Un poco respetable, excepto Gorp. Entonces, Gorp es una novela acerca, me pareció muy interesante, de un alienígena que quiere explorar Barcelona en los 90 y está escrita por un autor español que también vivió en Estados Unidos. Y bueno, me pareció muy interesante que hablan de Gore. Quizás es una novela tentativa, aunque a la vez no me llama tanta la atención porque está, digamos, no imitando, pero está combinando hechos reales con hechos ficticios. Entonces, a mí más me gusta que todo sea ficticio, pero igual me pareció algo interesante porque miren, como le dije, es un portal hacia el pasado. Jamás creo que hubiera escuchado acerca de Gerb si no fuera porque leí la novela. Y mi opinión sobre Gerb era de que, no sé, la veo interesante porque sobre todo dicen que hay una cantante española que se transforma en otro individuo y Gerb la está buscando. Entonces como que me parece que sí hay material para leer, sí es interesante, ¿no? Y quizá la considere. Pero es lo único rescatable del capítulo. De ahí casi todo se va un poco. Y Reality Bites acerca de Winona Ryder. Y, y bueno, también lo mismo. No sé si hacen la referencia directa a Reality Bites o no. Pero me parece que es un contemporáneo y me parece que es mencionado, no estoy 100% seguro, pero quizá algún actor que Carlos mencionó participó en la novela, o me parece que habló de la generación X, porque sí hablaron de el personaje principal de American Psycho, Patrick Bateman, y bueno, también
Reality Bites es un contemporáneo. Pero si uno se adentra no solo a la novela, pero tratar de entender esa generación X, en realidad me parece una generación privilegiada que le interesa la ironía. Y también habla de Daniel Clowes y Ghost World, que es una novela gráfica que algunos de ustedes están familiarizados con Scarlett Johansson, de que protagoniza, y está la canción también de Bedroom Dancing de Le Tigre, a los que han visto ese video. Pero bueno, no quiero adentrarme porque algunos quizás no estén tan familiarizados, pero es esa idea de nihilismo, de gente de dinero. Y yo creo que a esto le va a Carlos, a que a mí me parece un chico que no debería actuar de esta manera porque tiene una vida agradable, una familia, una hermana, como que me parece una disonancia que veo. Y bueno, acerca de Winona, voy a hablar más de ella cuando cura a Tim Burton, pero transgresión versus nihilismo. Y quizá ese es el centro de mi crítica, que me parece que el nihilismo no tiene mucho sentido. Y acá vuelve el Clockwork Orange, la naranja mecánica. Teníamos una empatía hacia Alex, mientras que Carlos se ve un poco más pijo, más posero, como que no hay menos empatía hacia él. Como termina. Y quizás eso sea muy crítico, pero no lo es, porque me parece que Mañas es un gran escritor, pero esa generación X es algo negativo. Es como si lo contrataran para escribir una película acerca de superhéroes y la escribe, pero el tema no es muy interesante. Digamos, los superhéroes o supervillanos hacen acciones negativas, pero entre esas acciones puedes ver a Mañas como es un autor que es muy interesante, muy capaz de tratar ciertas ideas, por ejemplo, o tratar esas descripciones, por ejemplo, la plaza y cómo está haciendo este performance el cantante, como que siento que hay mucho potencial que él tiene como escritor, estimadamente, siento que esta novela, Cronen, como que o este tema de nihilismo no es muy atractivo que digamos, y digamos que esa frase fall short de que uno lo sienta así, pero no, como que Mañas sí me parece un gran escritor, pero me parece este material de generación X. Mi crítica es en sí a la generación X, como que es un material nihilismo, no es algo que promueve ciertos valores prosociales. Y bueno, y como le digo, Carlos me parece más un chico pijo y no. Como siento esa disonancia, mientras que Alex me parece un criminal. Y este es un punto muy importante al que quiero tocar y me parece muy importante, es que Alex siempre le estaban pegando. Recuerdo que la policía le pegaba, sus amigos también le pegaron cuando los rufianes escaparon. Hubo una situación en donde a Alex le pegaron en el estómago, luego en la cara. Me parece que Pete era uno de sus amigos, pero había este sentimiento de que es un criminal y está sufriendo un castigo. Entonces, cada vez que él hacía estos actos de maldad, había en la novela o en la historia este castigo que venía. Por ejemplo, luego de esa lamentable acción hacia la esposa del escritor, vemos como Alex salta de un piso y es golpeado, y luego como vuelve a resurgir, como es esta maldad y castigo. Hay esta idea, mientras que acá en Cronen hay cierto vacío, porque siento que en realidad Carlos no sufre consecuencias, hasta ahora al menos en la novela, como no le veo un castigo que va y sus amigos le pegan y él tiene que resurgir de eso. Y también lo vemos en Catcher in the Rye, a Holden como lo golpean, como que estas ideas tienen una repercusión y se ve las consecuencias, mientras que con Carlos hasta ahora no lo veo. Pero bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos, like, comment, suscríbanse.